Hola, bienvenidos a esta clase número 13 ya de las partes y el todo, nuestro curso virtual y gratuito de alfabetización astrológica. Hoy es 17 de septiembre de 2014 y estamos entrando ya en la recta final de este curso. Calculo que faltarán unos 4 videos más contando este que estoy grabando en este momento. Es decir, al final unas 16 sesiones. Creo que en 16 clases, es decir, en 4 clases más, podemos cubrir los objetivos que nos habíamos planteado originalmente, ¿no? El objetivo de familiarizarnos con el lenguaje astrológico, entender lo que significa cada una de las partes y hacer unos pininos en el proceso de integrar todas esas partes en un todo, tal como indica el nombre del curso. De hecho, creo que ya a estas alturas lo hemos logrado, ¿no? Quienes hayan seguido los materiales hasta el momento actual con regularidad y dedicando también un tiempo a revisar los materiales complementarios y los libros de texto, ya a estas alturas creo que podría perfectamente decirse que han cubierto esa etapa que llamamos de alfabetización astrológica. Eso significa, y ya hay varias personas que me han preguntado o, o que me han planteado inquietudes en ese sentido, eso significa que aparece la pregunta de cómo vamos a continuar posteriormente o qué posibilidades pueden tener quienes quieran profundizar en este universo astrológico, más allá de lo que hemos cubierto en el curso de alfabetización, qué opciones pueden tener para continuar un proceso de formación, ¿no? Para seguir ampliando sus conocimientos. Y bueno, efectivamente, una posibilidad es continuar estudiando conmigo, ya no en esta forma unidireccional en la que hemos venido trabajando, sino en formato de aula virtual, ¿no? Cuando hablamos de aula virtual, estamos hablando de reuniones en vivo en las cuales todos los participantes están viendo la imagen de la pantalla de mi computadora en sus correspondientes pantallas y eso hace las veces de una pizarra, ¿no? Sería el equivalente este, a, a, al, al, tablero en el cual vamos mostrando las láminas sobre las cuales se va desarrollando la clase. Al mismo tiempo, existe una herramienta de chat que les permite a ustedes ir haciendo preguntas, comentarios, planteando dudas a medida que la clase se va desarrollando tal cual como se hace en una clase presencial. Tengo ya 4 años dando este tipo de cursos virtuales y los resultados han sido bastante buenos, ¿no? En general, me ha gustado mucho esta experiencia de docencia por la vía virtual. Y bueno, se los pongo a la orden. Eh, ¿Cuáles serían los temas o cuáles serían los cursos que podría ofrecerle? Bueno, en realidad no tengo una estructura de academia de astrología, de escuela de astrología, que pueda ofrecerles un pensum organizado y estructurado que tenga como objetivo último la formación de un astrólogo. O sea, no es ese el tipo de oferta que les haría, pero sí puedo ofrecer, como efectivamente hago cada cierto tiempo, cursos sobre temas puntuales que podemos agrupar en estas 5 categorías que tengo acá. O sea, talleres de interpretación. O sea, un primer tipo de actividad son los talleres de interpretación. Por ejemplo, hay uno que ya se viene reuniendo desde el año pasado, todos los lunes a las 8 de la noche, y hora de Caracas, hora de Venezuela, por supuesto.
Y bueno, ahí hacemos simplemente prácticas de interpretación. Les presento un personaje, o les presento, mejor dicho, una carta, y la idea es que el grupo interprete esa carta, de sus opiniones sobre esa carta, y luego vemos quién es el personaje al cual corresponde esa carta, de tal manera de examinar los aciertos o desaciertos que se han tenido al momento de interpretar. Es un tipo de actividad que realmente recomiendo para ganar fluidez en lo que es el proceso de interpretación, para fortalecer lo que son las habilidades de síntesis interpretación astrológica. Luego tenemos, bueno, en ese mismo enfoque de taller, hay otro taller que está en marcha los jueves, que es dedicado también a temas de interpretación, pero de astrología mundial. Ahí trabajamos, hacemos prácticas de interpretación, pero con temas de astrología mundial. Ajá. Luego tenemos los cursos orientados a técnicas prospectivas. Nosotros todavía no hemos visto técnicas prospectivas en este curso básico, y no vamos a estudiar en profundidad técnicas prospectivas en el material de hoy, de aquí a un momento, cuando termine de hacer esta presentación de la posibilidad de formación al terminar el curso. Una vez que entremos en materia, les voy a hablar un poco de lo que son las técnicas prospectivas, cosas como tránsitos, progresiones, direcciones, revoluciones. Entonces, bueno, se puede organizar cursos orientados a aplicar, a comprender y a aplicar las técnicas prospectivas. Luego está el tema de la sinastría, y todo lo relacionado con comparación de cartas. O sea, cuando queremos analizar las relaciones dentro de una pareja, o dentro de una sociedad, o entre miembros de una familia. Cuando hablamos de sinastría, muchas veces la gente piensa inmediatamente en el tema de pareja. Pero ustedes se fijaron la semana pasada, cuando en el material anterior, cuando estábamos viendo la carta de Arthur Cravant, hicimos la sinastría, o por lo menos hicimos un esbozo de la sinastría de Cravant, con este personaje, André Gide, si mal no recuerdo, que fue uno de los personajes con los cuales Cravant tuvo enfrentamientos. Entonces, ahí vemos que la sinastría se usa para analizar las relaciones entre seres humanos en general, no necesariamente relaciones de pareja. Pueden ser relaciones padre-hijo, relaciones entre hermanos, relaciones de sociedad, en fin, ¿no? Incluso se pueden analizar grupos, no solamente hacer una sinastría comparando las cartas de dos personas, sino analizando cómo puede funcionar la dinámica dentro de un grupo. Bien, luego tenemos los temas de astrología mundial, que es cuando aplicamos la astrología a grandes procesos que afectan países o al planeta entero, cuando queremos examinar las tendencias ante un escenario electoral, o las posibilidades de determinadas transformaciones en un X escenario geopolítico, ¿no? O sea, la astrología mundial se aplica en ese caso. Digamos que de la misma forma que podemos aplicar la astrología al estudio de situaciones individuales o familiares, también podemos extender el alcance a lo que sería la psique colectiva, ¿no? El conjunto del colectivo humano. Y ahí entra el tema de la astrología mundial. O también pueden estar interesados en aprender a manejar el programa que hemos venido usando, ¿no? El SET 9. Nosotros hemos usado el SET 9 Lite en este curso, y como decía al comienzo, a los efectos de este curso, o sea, y a los efectos de manejar la astrología en el nivel básico de alfabetización y dejarlo hasta allí, el SEC 9 Lite es más que suficiente como programa de astrología.
pero si ustedes quieren ir más allá, si ustedes quieren avanzar en estos talleres de interpretación o hacer cursos de técnicas prospectivas o estudiar el tema de sinastría o astrología mundial, necesariamente van a tener que pasar del SEC 9 Lite que hemos venido utilizando al SEC 9 Geo, que es la versión profesional de este programa. Yo les facilitaría los correspondientes enlaces de descarga, por supuesto. De hecho, creo que al comienzo del curso les di las dos opciones, ¿no? La opción para descargar el SEC 9 Lite o el SEC 9 Geo. El SEC 9 Geo, por supuesto, está en una versión craqueada. El programa tiene un costo, si no me equivoco, de unos 200 y tantos dólares, no recuerdo. Yo tengo una licencia legal que efectivamente es la que uso para mi trabajo y lo considero una magnífica inversión. Pero si no están interesados en hacer esa inversión, bueno, igual existe como para casi todos los programas que hay hoy en día en este universo de la informática, como para casi todos los programas, para el SEC 9 Geo también existe una versión craqueada que es posible descargar y que tiene esencialmente lo que lo diferencia del Lite, que es la posibilidad de aplicar, por ejemplo, todas esas técnicas prospectivas, herramientas para el análisis de sinastría, las herramientas de astrología mundial, en fin, ¿no? Digamos que es un programa muchísimo más completo. Para que vean a qué me refiero, para que puedan comparar y ver a qué me refiero, voy a abrir por un momento, bueno, o por un momento no, ahorita dentro de un momento vamos a estarlo utilizando. Voy a abrir el programa de astrología y voy a comparar lo que es las opciones del SEC 9 Lite. A ver, sí, efectivamente, era André G con quien hicimos la sinastría con Arthur Cravat. Voy a, como les digo, a mostrarles la diferencia, por ejemplo, en este caso. Fíjense que cuando yo hago clic aquí en el botón de Chart Types, este botoncito con el círculo azul que es como una ruedita de una carta, me aparecen nada más tres opciones, que en el fondo son solo dos, ¿no? Porque tránsito o sinastría es prácticamente lo mismo, a efectos del resultado que ofrece el programa. Entonces, bueno, digamos que las opciones son, como digo, muy pobres. Si comparamos eso mismo con el SEC 9 Geo, que es este que tenemos acá, fíjense que aquí, si yo le doy a ese botón, me aparece una enorme cantidad de opciones, un número realmente extenso de posibilidades. En el otro programa se fijaron que nada más estaba las dos primeras, Transit y Sinastría. En cambio aquí tenemos, por ejemplo, direcciones ecuatoriales, direcciones zodiacales, direcciones de arco solar, o sea, direcciones ecuatoriales de arco solar, direcciones zodiacales de arco solar, progresiones secundarias, revoluciones solares, revoluciones lunares, y así, ¿no? Y muchísimas más. Y no solamente están todas estas, sino que el programa también permite, a través de esto que se llama el editor de cartas duales, definir nuevos tipos de cartas, nuevos tipos de técnicas que uno quiera incorporar al programa, ¿no? En fin, ¿no? Digamos que nada más que por allí se pueden dar cuenta de lo versátil que es a nivel de gráficos, a nivel de herramientas. En general es un programa muchísimo más completo y efectivamente hace falta instalarlo para poder dar el paso hacia hacia estos temas, hacia estos temas, digamos, que van más allá de la alfabetización. Entonces, en la medida en la que ustedes tienen una versión más completa
del SEC 9, entonces, bueno, tiene el sentido el plantearse cursos avanzados, no solamente cursos básicos, sino cursos avanzados del manejo mismo del programa. Bien, eh, eh, acabo de publicar en el grupo de Facebook, acabo de publicar una imagen. Voy a quitar la cámara para tener más espacio en pantalla. Ajá, acabo de publicar en el grupo de Facebook esta imagen que está aquí, ¿no? Para quienes quieren ir más allá de la alfabetización astrológica, ¿no? Que va acompañada de este texto. Si tienes conocimientos básicos de astrología o has visto ya hasta el video número 12 de las partes y el todo, el curso gratuito de alfabetización astrológica disponible directamente en mi canal de YouTube en esta lista de reproducción, y quieres seguir ampliando tus conocimientos a través de cursos y talleres en formato de aula virtual, deja un comentario aquí con los temas que te interesan y tus datos de contacto para hacerte llegar la correspondiente información sobre disponibilidad, horarios, costos e inscripciones. O si lo prefieres, envíame un mensaje o escríbeme a astrosíntesis@hotmail.com. La idea es que una vez que se reúna un grupo de personas, un grupo mínimo, variando, ¿no? De curso en curso, ese grupo mínimo puede ser de unas 6 personas, si se trata de un curso de SET que es relativamente corto, o de unas 10 personas, si se trata de un curso de técnicas prospectivas, que es un poco más largo. En fin, ¿no? Cuando se reúne un grupo mínimo de personas para un determinado tema, entonces, bueno, abro el correspondiente curso, me pongo de acuerdo con las personas interesadas para fijar un horario que nos sirva a todos y comenzamos con la actividad. Si se quieren incorporar algunos de los talleres que están en marcha, por ejemplo, ese taller que actualmente, al día de hoy, 17 de septiembre de 2014, estoy dando los lunes. Si se quieren incorporar a ese taller, esa es una buena forma de darle continuidad a la formación que hemos ido cubriendo en este curso de alfabetización. Es decir, una persona que completa este curso de alfabetización ya estaría en la posibilidad de incorporarse con ese grupo de prácticas de interpretación los lunes. O también, si hay un grupo nuevo de personas que estén comenzando y quieran un taller de interpretación, entonces puedo abrir un espacio nuevo, ¿no? Puedo abrir un taller nuevo con donde toda la gente tenga más o menos el mismo nivel, ¿no? Porque sí es cierto que la gente que está en el grupo de los lunes es gente que ya tiene unas cuantas horas de vuelo en el tema de interpretación y puede haber gente que prefiera comenzar con personas que tengan un nivel similar, ¿no? Igual que hay otras personas que pueden preferir el reto de compartir con gente que ya tiene mayor experiencia en interpretación. En fin, todo es a gusto del consumidor. Entonces, en la medida en la que ustedes me hagan llegar esa información y se vayan formando grupos, bueno, pues iré abriendo los correspondientes cursos y talleres y se le podrá dar continuidad a esta experiencia de formación. Vale, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan con relación a este tema de los cursos, me la pueden hacer llegar, o sea, y trataré ir encontrando las fórmulas que permitan la mayor participación posible. En cuanto a los costos, para quienes viven en Venezuela, el pago se hace en bolívares. No voy a dar costos aquí en este momento porque este es un material que queda en YouTube y evidentemente los costos se pueden ir actualizando en el tiempo, ¿no? Entonces, para quienes quieran tener información sobre los costos, bueno, me escriben y les daré la correspondiente información. Como digo, para quienes viven en Venezuela, se pueden hacer los pagos en bolívares y quienes viven fuera de Venezuela pueden también pagar a través de PayPal, ¿no? Hay la opción de pagar
mediante PayPal, así que no hay ningún problema si quieren participar y viven fuera de Venezuela. En fin, ¿no? Creo que eso cubriría todo lo que sería la parte logística, así que entremos en materia con los temas de esta clase número 13. Y vamos a regresar por un momento a la carta de Arthur Craván para contestar una pregunta que me hizo llegar Vicky. Ajá. Vicky desde Colombia nos plantea esta inquietud. Los indicadores femeninos, Luna, Venus, las tres Lilith en cartas de hombres, ¿cómo se abordan en su interpretación? Es una buena pregunta y para contestarla podemos regresar a lo que conversamos en alguna de las clases anteriores sobre el tema del Sol y la Luna, ¿no? Recuerdan que cuando hablábamos del Sol y la Luna, decía que la Luna era el gran indicador femenino y por lo tanto el gran indicador Yin, ¿verdad? Asociábamos a la Luna con la energía Yin y mientras que el Sol era el gran indicador masculino y lo asociábamos con la energía Yang, ¿no? Pero en esa misma ocasión, si mal no recuerdo, hacía énfasis en no sexualizar excesivamente esta idea del Sol y de la Luna, es decir, entender que la Luna existe tanto en un hombre como en una mujer y que el Sol existe tanto en un hombre como en una mujer y que en todo ser humano coexisten esas dos fuerzas, ¿no? El aspecto yin y el aspecto yang. Y de hecho, podemos hablar de mujeres que son muy yang, es decir, que tienen una identificación fuerte con lo que sería esa energía proactiva, iniciadora, dominante, o de hombres que tienen una fuerte conexión con el lado yin, hombres muy yin, es decir, hombres que están, como decía, conectados con el aspecto receptivo, maleable, empático, que podemos asociar con la energía allí. Entonces, lo cierto es que lo yin y lo yang no están limitados en su expresión por el sexo de la persona. Y, y lo mismo, ese mismo tipo de razonamiento lo tendríamos que extender al resto de los planetas que consideramos como masculinos o femeninos. Es decir, en el caso de Venus, también un hombre puede tener una conexión muy fuerte con Venus, o en el caso de Marte, una mujer puede tener una conexión muy fuerte con Marte, ¿no? Eso como primera aproximación a la pregunta. Es decir, tanto en la carta de un hombre como en la carta de una mujer, el Sol, la Luna, Venus, Marte van a cumplir una función. O sea, Marte va a representar la autoafirmación, la capacidad para luchar, nuestra capacidad para manejar conflictos, el aspecto conquistador, tanto en el caso de un hombre como en el caso de una mujer. Pero evidentemente por razones culturales y no solo culturales, también biológicas en buena medida, el hombre va a tender a identificarse más con la energía de Marte y la mujer va a tender a identificarse más con la energía de Venus. Insisto en que a pesar de que esa afirmación tiene todo el sentido del mundo, es algo que está, como decía, basado en lo que sería la realidad antropológica, ¿no? Nuestra realidad antropológica tiende a configurar esa diferenciación sexual en términos del hombre como más fuerte y por lo tanto responsable de luchar por la supervivencia, o sea, en un contexto primitivo, ¿no? Y la mujer como más capacitada para cuidar de ese universo familiar, encargarse de los hijos que solamente ella puede tener, solamente ella puede parir.
En fin, ¿no? O sea, hay razones evidentes, como digo, de tipo fisiológico, antropológico, que tienden a favorecer esa distinción, pero esa no es una distinción absoluta, como bien lo demuestran todos los movimientos de las últimas décadas, en las cuales cada vez se reivindica más la posibilidad de entrar en contacto con lo que serían aspectos contrasexuales, es decir, la posibilidad del hombre de entrar en contacto con su lado femenino, o la posibilidad de la mujer de entrar en contacto con su lado masculino. Sería inconcebible todo el proceso llamado de liberación femenina y todo el proceso de reivindicaciones que ha ido obteniendo la mujer dentro de la sociedad sin considerar esa identificación de la mujer con su Marte o con su Sol. De la misma manera, también es absolutamente deseable en un hombre que sea capaz de conectar con esos lados sensibles, receptivos, eh, eh, amables, que estarían vinculados a la Luna y a Venus. Dicho todo esto, si regresamos a la carta de Craván, bueno, resultaba natural, por ejemplo, que en este stellium, donde estaba presente Marte, siendo él un hombre, Marte tuviese un protagonismo fundamental. Supongamos que fuese la carta de una mujer, supongamos que esta fuese la carta de una mujer y no la carta de un hombre. En ese caso es posible que el peso se hubiese trasladado más hacia la Luna que hacia Marte, con lo cual tendríamos una combinatoria diferente. Es decir, una mujer que es capaz de desplegar energía para luchar por aquellas cosas que le son importantes desde el punto de vista emocional, en lugar de una persona que desarrolla una actividad literal de luchador, cargándola de contenidos emocionales. Es decir, el centro de gravedad se podría, no necesariamente, pero sí, al momento de interpretar tendríamos que considerar ese matiz, esa tendencia, como digo, se podría trasladar ese centro de gravedad o ese peso más hacia la Luna que hacia Marte. Lo mismo, por ejemplo, con esta Venus, ¿no? El tema de la Venus como planeta de la casa 10, en la carta de un hombre, es mucho más fácil que se pueda vivir como una identificación con un desarrollo profesional en el cual esté presente Venus, por ejemplo, en este caso la poesía, mientras que en la carta de una mujer, o sea, en la carta de un hombre, se puede vivir como un desarrollo profesional que sea portador de las cualidades de Venus, o sea, el arte, lo artístico, y en este caso perfectamente puede ser el tema de la poesía, mientras que en la carta de una mujer podría haberse vivido también, por supuesto, de esa manera vinculada al desarrollo profesional, pero también podría haberse vivido como un tema de imagen personal. Es decir, vivir esa Venus en casa 10 como proyectar ante el mundo una imagen seductora. Claro, en el caso de Craván, efectivamente él era un dandy, ¿no? Él le daba importancia a proyectar una imagen que también estaba cargada de Venus en el sentido de la seducción, de la elegancia. Eso lo podemos ver en la fotografía que han quedado de él, ¿no? Entonces, también hay algo de ese asumir Venus como parte de una imagen que se proyecta, pero es efectivamente la mayor vivencia de Venus, o sea, o de esa Venus en casa 10 que él tuvo, fue precisamente a través de su desarrollo como poeta. Si en lugar de ser la carta de un hombre fuese la carta de una mujer, entonces la identificación directa, el asumir en primera persona las cualidades de Venus como cualidades
de las que somos portadores y proyectamos al mundo, bueno, eso habría sido más probable. De la misma forma, por ejemplo, teniendo en cuenta las Lilith en la casa 7, ¿verdad? La casa 7 es la casa de la pareja, y siendo Lilith indicadores femeninos, en la carta de un hombre pueden tener que ver precisamente con la manera de concebir la pareja, el tipo de mujer o las cualidades, características que tendría el tipo de mujer que puedo considerar como pareja. En este caso, un tipo de mujer que sea portadora de esa intensidad transgresora que asociamos a las Lilith, como efectivamente era Nina Loy, ¿no? Ese gran amor de la vida de Cravan del que hablábamos la semana pasada. Mientras que en la carta de una mujer, también podría tener que ver con el tipo de hombre que le atrae, el tipo de pareja que le atrae, y en ese caso el hombre puede ser perfectamente portador de las cualidades de Lilith. Es decir, estamos hablando de la casa 7, que es una casa que identificamos con el tema de la pareja, y perfectamente en la carta de una mujer, Lilith en la casa 7 podría significar sentirse atraída o buscar hombres, parejas, que tengan esa conexión con lo transgresor, con lo caótico, con lo emocionalmente libre, que podemos asociar a las Lilith. Pero también, al ser una carta femenina, podría ocurrir que la mujer entendiese que esa es la forma de abordar ella el tema de pareja. Es decir, aportarle a la relación de pareja una actitud, un estilo que sea consono con lo que asociamos a las Lilith. Es importante cuando vemos todos estos escenarios, cuando vemos todas estas posibilidades, comprender precisamente que la carta natal no es una bola de cristal que me va a describir una única forma posible de vivir cada emplazamiento, de vivir cada símbolo. En muchas ocasiones, al momento de interpretar, tenemos que plantearnos diversos escenarios, diversas hipótesis, entenderlo como un inventario de posibilidades, un inventario de potenciales, más que como una única historia contada de una única manera. Recuerden que eso también lo comentábamos al comienzo, cuando hablábamos de la carta natal como un entramado de símbolos que pueden ser interpretados de forma coherente. Cuando decimos que se pueden interpretar de forma coherente, eso no significa que puedan o que tengan que ser interpretados de una única manera. Por ejemplo, en esta carta que había puesto aquí, un Plutón en la casa 7 podría vivirse como viudez, como muerte de la pareja, pero también podría vivirse como una separación, no necesariamente como una muerte. O sea, o incluso tampoco se tiene que vivir necesariamente como una separación, se puede vivir como un proceso de transformación, de cambio de piel, de muerte y renacimiento. Es decir, para cada posible emplazamiento dentro de la carta, tenemos diferentes posibles manifestaciones y, y eso tiene que ver en buena medida con factores extraastrológicos, es decir, factores que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el sexo de la persona, que tienen que ver con el tipo de decisiones conscientes que esa persona va tomando a lo largo de su vida. Pero es verdad que sí, o sea, la topología, la morfología de la carta, o sea, la distribución general de indicadores en la carta, nos puede permitir esbozar hipótesis o acotar esas hipótesis. Por ejemplo, pongamos por un momento la carta de Krishnamurti. Vamos a poner la carta de Jiddu Krishnamurti.
Para quienes no lo conozcan, se trata de un famoso maestro espiritual que llevó a Occidente a través de muchísimas charlas a lo largo de años, enseñanzas provenientes de las tradiciones esotéricas orientales, ¿no? Bueno, en el caso de Krishnamurti, fíjense que los primeros indicadores de su carta son precisamente las Lilith. Lilith natural, Lilith osculatriz y Lilith 1181. Las tres Lilith serían los primeros indicadores de su carta. En particular, la Lilith natural, que sería el primer indicador de su carta, está en sextil con la luna y está en trígono con Venus. O sea, hay un trígono de Lilith natural a Venus, ¿verdad? Tenemos trígono Venus Lilith y al mismo tiempo esa Venus está en el grado 28 de Géminis, está en oposición a la Luna. Es decir, hay una configuración que involucra la Luna, indicador femenino, Lilith natural, indicador femenino, y Venus, indicador femenino, que además es el regente de su Sol en Tauro. Esta Venus todavía tiene incluso más fuerza por el hecho de ser el regente del Sol en este caso. Entonces tenemos, como digo, este contacto Luna, Lilith, Venus como algo que estaría siendo particularmente protagónico en su carta, igual o reforzado, mejor dicho, por la presencia de Lilith osculatriz y Lilith 1181 entre la casa 1 y la casa 2 de Krishnamurti. ¿Qué significa todo esto? Ah, bueno, y además fíjense que Marte está en Cáncer, que es un signo de agua, un signo emocional, y el Sol está en Tauro, signo de tierra. Tanto el agua como la tierra, se acuerdan que los asociábamos al aspecto yin también, ¿no? Cuando veíamos esa asociación de los elementos con la energía yin y con la energía yang, decíamos que el fuego y el aire eran yang, mientras que la tierra y el agua eran yin, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de factores yin dentro de esta carta y efectivamente Krishnamurti fue un personaje extremadamente empático, nada que ver con la imagen del guerrero, con la imagen de lo masculino, conquistador, sino más bien una persona que tenía una gran capacidad para seducir a la gente a través de su discurso, tenía un gran carisma, tenía una gran capacidad de atracción y en su pensamiento, en la manera de abordar la exposición de sus ideas y la crítica que hacía a la cultura occidental, bueno, él era portador de las cualidades de Lilith, es decir, él en su discurso, cuando uno lee lo que era el pensamiento de Krishnamurti, hay una recurrencia del tema de romper con las estructuras, de romper con las normas, de no creernos ningún dogma, de no creernos ninguna verdad en términos fijos, estrictos, sino darle importancia a lo que es la vivencia y ese favorecer la vivencia inmediata sobre lo que pueden ser las normas, los dogmas, las estructuras. Bueno, es una forma de expresar lo que asociamos a las Lilith, que tienen esa carga libertaria que rompe con lo convencional. Entonces lo que quiero decir es que efectivamente en el caso de Krishnamurti hubo una identificación a pesar de ser un hombre, hubo una identificación y un protagonismo de estos indicadores femeninos, básicamente porque en su carta la distribución de planetas favorece
esa proyección de la energía yin, ¿no? Espero haber contestado la pregunta. No sé si haya sido suficientemente claro, pero digamos que en resumen, ¿no? La idea es que los indicadores femeninos en la carta de un hombre o los indicadores masculinos en la carta de una mujer son igualmente reales, igualmente importantes, aunque es cierto que el sexo de la persona puede establecer matices al momento de interpretar, pero lo que va a tener la última palabra no es tanto si se trata de un hombre o si se trata de una mujer, como la estructura misma de la carta. Es decir, si estamos leyendo la carta de una mujer, pero esa mujer tiene ascendente Aries con Marte en la casa 1, y todo eso en trígono con un sol en Leo, por ejemplo, y una luna también en fuego, bueno, evidentemente, aunque sea una mujer, la tendencia a que exprese fundamentalmente los aspectos yang, los aspectos competitivos, luchadores, de la psique, efectivamente, va a ser muy grande. Bien. La siguiente pregunta que quiero contestar nos la hace llegar José, y se refiere al material número 10, ¿no? La pregunta la hizo en el video número 10. Como siempre, súper interesante. Ahora viene una pregunta. En la recepción mutua, lo explicado quedó claro, lo entendí. Eh, Recuerden que lo de la recepción mutua se refería en la carta de Segundo Llorente, que es la que revisamos en ese video número 10, al hecho de estar la luna en Sagitario, que es un signo regido por Júpiter, y estar Júpiter en Cáncer, que es un signo regido por la luna. Es decir, la luna está en el signo regido por Júpiter y Júpiter está en el signo regido por la luna. Cuando eso ocurre, decimos que los dos planetas están en recepción mutua y tienden a establecer una alianza entre ellos. Y es cierto que esa alianza se podría dar entre planetas que tuviesen una condición de caída o de exilio. Sería totalmente válido, ¿no? Recordemos esto a lo que se refiere José, las dignidades planetarias, esas que estudiamos. Hay más dignidades, pero nosotros trabajamos básicamente con estas cuatro, que en realidad son solo dos, la regencia y la exaltación, porque el exilio y la caída se definen como el inverso del correspondiente, o sea, de la otra dignidad. Es decir, el exilio es el inverso de la regencia y la caída el inverso de la exaltación. Es decir, por ejemplo, el Sol rige a Leo y por lo tanto su exilio está en Acuario, que es el signo opuesto a Leo, o se exalta en Aries y por lo tanto su caída está en Libra, que es el signo opuesto a Aries, ¿no? Entonces, en el fondo, estas cuatro dignidades son realmente solo dos, ¿no? La regencia y la exaltación, y definimos el exilio como lo opuesto a la regencia y la caída como opuesta a la exaltación. Vale. En realidad no sé si existe otro sistema de exaltaciones y caídas que corresponda a lo que plantea José, pero en el sistema clásico con el que nosotros estamos trabajando aquí, no sería cierto lo que él plantea, o sea, con el ejemplo que él plantea. Él dice, pero el hecho de que esté la luna en Sagitario caída, la luna no se cae en Sagitario, la caída de la luna, como la podemos ver aquí, la caída de la luna sería en Escorpión. O sea, la luna se exalta en Tauro, y se cae en Escorpión o Escorpio, ¿no? O sea, la exaltación Tauro, caída Escorpio.
Mientras que la otra dignidad a la que él se refiere aquí, y Júpiter en Cáncer, que estaría en caída, ¿no? O sea, Júpiter más bien está exaltado en Cáncer, ¿no? Júpiter en Cáncer estaría en exaltación y la caída de Júpiter sería más bien en Capricornio. Eso tiene lógica, ¿no? Porque piensen ustedes en que la exaltación es una forma de afinidad. Por cierto, en estos días escribí algo sobre esto de la regencia y la exaltación, que tal vez valdría la pena retomar acá. Voy a buscarlo un momento. En el grupo en Facebook, Martín Angulo me preguntaba qué criterio se usa para saber que un planeta está en exaltación en tal signo, porque sé que para determinar que un planeta está en detrimento debe estar en oposición al signo al que rige. ¿Cuál es el criterio para determinar la posición de exaltación? ¿No? Y yo le contestaba, hola Martín, la exaltación pertenece, al igual que las regencias, a la tradición astrológica. En ese sentido sería igualmente válido preguntar de dónde salen las regencias. En ambos casos, la respuesta apuntaría a las afinidades observadas en la antigüedad y que forman parte de las bases de todo el sistema entre planetas y signos. Tradicionalmente, la regencia, también llamada domicilio, se describe como una condición similar a la de una persona que está en su propia casa y puede actuar de forma libre y espontánea. Por su parte, la exaltación sería similar al caso de una persona que estuviera en una casa en la que se le considera un huésped distinguido, y en esa casa en la que se le considera un huésped distinguido, aunque es tratado con honores, se siente a gusto y sus necesidades son complacidas, no es tan libre y espontáneo como cuando está en su propia casa. Del mismo modo que el detrimento, también llamado exilio, se determina por oposición al signo de regencia, existe otra condición llamada caída, que se determina por la oposición al signo de exaltación. De este modo, si el sol se exalta en Aries, significa que en Libra se encuentra en caída. Entonces, cuando decimos que la luna se exalta en Tauro, es porque efectivamente la luna, que tiene que ver con necesidades emocionales y que tiene una tendencia natural hacia lo estable, hacia lo regular, la luna tiene mucho que ver con la idea de ciclo. Bueno, esa luna se siente particularmente cómoda en Tauro, que es un signo que proporciona estabilidad. Y por lo tanto, va a caer en el signo opuesto a Tauro, que es Escorpio. O sea, Escorpio tiene que ver con situaciones emocionales intensas, extremas, que pueden perturbar esa necesidad de ciclos continuos, fluidos de la luna. O sea, ese ciclo continuo de la luna se ve favorecida por la estabilidad de Tauro, y se ve entorpecido por el estrés emocional asociado a Escorpio. Entonces, por eso hablamos de exaltación en Tauro y caída en Escorpio. En Sagitario y Géminis, ningún planeta se exalta y ningún planeta se cae. O sea, esa es una de las peculiaridades del sistema de exaltación y caída, tal como es definido por la tradición. O sea, ningún planeta se exalta en Géminis o en Sagitario, y por lo tanto ningún planeta tampoco se cae en Géminis o en Sagitario. Bien, y en el caso de Júpiter, que tiene que ver con la expansión, con el crecimiento, Cáncer, que es un signo que tiene que ver con el actuar a partir del mundo emocional y convertir esas emociones en motivación, que me lleva a cuidar, proteger, nutrir. Hay, como digo, una afinidad natural, es decir, la idea de Cáncer como signo que nutre y por lo tanto permite que las cosas crezcan, y de Júpiter como signo asociado a la expansión,
son dos conceptos que tienen afinidad. En cambio, Capricornio frena ese aspecto de nutrición, ese aspecto de propiciar el crecimiento, para más bien trabajar con la idea del límite. O sea, Júpiter no se va a sentir cómodo en Capricornio, precisamente porque Capricornio tiende a establecer límite, a privilegiar el esfuerzo, mientras que Cáncer sí está en sintonía con lo que sería esa aproximación expansiva a la realidad que tiene Júpiter. Entonces, bueno, digamos esa sería la precisión, ¿no? Esto no es cierto, o sea, la luna no se cae en Sagitario, y Júpiter no se cae en Cáncer, pero la pregunta sigue siendo válida, la pregunta que hace José sigue siendo válida. Uno puede perfectamente imaginarse una resección mutua entre planetas que se encuentran en caída. Por ejemplo, si la Luna está en Escorpio y Marte está en Cáncer, entonces la Luna y Marte estarían en resección mutua, porque la Luna estaría en un signo regido por Marte y Marte estaría en un signo regido por la Luna, pero los dos estarían en caída. Entonces, imaginándonos una situación de ese estilo, como decía, la pregunta de José o sea, tiene toda la lógica del mundo. Y la respuesta es que estas dignidades exaltación, caída, regencia, exilio, no hay que verlas como una descripción en términos de bueno o malo. No se trata de que un planeta que se encuentra en regencia o en exaltación está bien y un planeta que se encuentra en exilio o caída está mal. Lo que estamos describiendo son características del planeta. Estamos haciendo una descripción del planeta. Y dentro de esa descripción del planeta y de la condición del planeta, uno de los factores es qué tan espontáneo o no es el funcionamiento del planeta. Es decir, el hecho de que la Luna se encuentre en Escorpio bloquea lo que sería la manera natural, vamos a decirlo así, de expresión de la Luna. Pero la Luna sigue existiendo, aunque esté en Escorpio, y va a dar una serie de características dentro de la personalidad del individuo, que forman parte de su idiosincrasia, del potencial que tiene. Por ejemplo, una luna en Escorpio puede hacer que una persona sea muy intuitiva, o puede proporcionar una gran capacidad para manejar situaciones extremas, precisamente situaciones en las cuales hace falta morir y renacer, abrazar un proceso de transformación. Es decir, la luna en Escorpio no es que sea una mala luna, lo que ocurre es que no tiene la expresión que normalmente asociaríamos a la luna. Por ejemplo, el tema de la relación nutritiva, emocionalmente cercana, íntima, que podríamos vincular a la luna como planeta y en particular a la luna en Cáncer. Una luna en Cáncer se va a parecer más a sí misma que una luna en Capricornio, o una luna en Escorpio. O sea, una luna en Cáncer o en Tauro tiende a funcionar más en armonía consigo misma que si está en Capricornio o Escorpio. Pero el hecho de que no esté en armonía consigo misma no significa que esté mal, porque al final, como digo, es un factor, es una pincelada más que está sirviendo para configurar ese cuadro completo que es la personalidad. Entonces, no se trata de que una luna en Escorpio esté mal, sino lo que está bien o mal es lo que nosotros hagamos con nuestra luna en Escorpio. Aunque es cierto que una luna en Escorpio presenta determinados retos
con los cuales la persona se va a enfrentar. Entonces, o sea, el primer punto es ese, o sea, romper con la idea, creo que eso lo comenté cuando les hablé por primera vez de esto de las dignidades planetarias, romper con la idea de que un planeta en domicilio o en exaltación está bien y un planeta en detrimento o caída está mal. No es un tema de bien y mal, ¿no? Es un tema de descripción del planeta. De hecho, en ese mismo, en esa misma publicación en Facebook, hubo alguien que hizo un comentario que me parece que se puede citar. Elin Álvarez comentó, siempre se habla, por ejemplo, de la caída de Marte en Cáncer, indicando falta de impulso para hacer. Sin embargo, Marte, en un signo tan emocional, hace que el nativo actúe según su seguridad y la de sus afectos, anteponiendo siempre su estabilidad emocional antes de emprender cualquier cosa. Entonces hay titubeo y duda para actuar espontáneamente. Estas características son contrarias a la naturaleza ariana marcial, cuya motivación principal para la acción es el yo. Procuro no usar el término caída, ya que, o sea, fíjense que lo que ha hecho allí es hacer una descripción, no calificar en términos de bueno o malo. Procuro no usar el término caída, ya que me suena despectivo, me hace ruido porque yo tengo este aspecto. Sin embargo, pienso que las propias motivaciones del signo que caracteriza la caída son contradictorias y antinaturales al planeta en cuestión. Esta contradicción entre ambas naturalezas conviviendo dentro del mismo individuo lo sumerge en la mayoría de sus crisis y confrontación interna. Claro, aquí tendría que añadir pero que también le dan oportunidades de desarrollar respuestas personales, respuestas individuales a esas tensiones internas que pueden ser potencialmente creativas. Y yo le contestaba a Eileen, muy buenas observaciones, coincido contigo en la renuencia a emplear el término caída por la posible implicación despectiva, cosa que ocurre también con la palabra detrimento. En mis clases suelo dedicar un buen tiempo a aclarar que se trata de descripciones que permiten caracterizar a los planetas, tal como señalas con el caso de Marte y Cáncer, y no de una escala de valores del tipo bueno o malo. Al menos así lo pienso y entiendo con mi sagitariano Mercurio en detrimento, porque efectivamente, digamos que en mi caso particular, Mercurio lo tengo en Sagitario, que es signo de su exilio, signo de su detrimento. Mercurio, que es el planeta del intelecto. Eso para mí no significa que mi Mercurio esté mal. Lo que significa es que mi Mercurio tiende a funcionar en un contexto que no le es el más natural. O sea, Mercurio trata de ser preciso, de ser analítico, mientras que Sagitario quiere proyectarse y abarcar más bien lo general. Entonces, efectivamente, hay una tensión allí y esa tensión me genera un conflicto interno, pero la solución de ese conflicto interno es lo que genera también mi estilo para abordar las clases que estoy dando, ¿no? Y el hecho de que todavía a estas alturas, en el video número 13, tenga algún número de visitas en YouTube, sugiere que, bueno, que aunque no sea el Mercurio en regencia, el Mercurio en domicilio, que estaría en Géminis o en Virgo, bueno, igual funciona, pues, ¿no? Y funciona de acuerdo a unas características, a un estilo que tiene su propio potencial, que puede ser enriquecedor. Entonces, el punto de resumen de todo lo anterior es ese, ¿no? El hecho de que un planeta esté en detrimento o esté en caída no significa que está mal. Es cierto que tiene retos particulares,
pero precisamente de la resolución de esos retos puede surgir cierta riqueza, o sea, de mi Mercurio en Sagitario puede provenir precisamente la búsqueda de diferentes medios para hacer llegar un mensaje que trata de articular una visión filosófica de todo lo que es el entramado de la astrología. Bien, ajá, pero regresando a la pregunta de José y al ejemplo que ponía de una luna en Escorpio y un Marte en Cáncer, por poner un ejemplo. De hecho, déjenme buscar una carta, no debe ser muy difícil conseguir una carta en la cual se ve esa situación. Denme un momento para buscarla. Ajá, encontré la carta de Eddie Murphy. Eddie Murphy tiene efectivamente la luna en Escorpio y Marte en Cáncer, es decir, se encuentran en recepción mutua y además de estar en recepción mutua, en este caso particular, también están en trígono. Marte, desde el grado 14, le está haciendo trígono a la luna, que también está en el grado 14. Entonces, es una luna que está en caída, es un Marte que está en caída, y por lo tanto tienen esos particulares retos. O sea, el Marte en Cáncer como describía Lin en lo que escribió, el Marte en Cáncer tiene el conflicto de conciliar su aspecto luchador, guerrero, con la naturaleza emocional sensible de Cáncer, o la luna en Escorpio tiene el reto de conciliar su necesidad de seguridad y de estabilidad con la tendencia a procesos emocionalmente estresantes y transformadores asociados a Escorpio. Pero ellos dos entre sí, Marte con sus retos y la Luna con sus retos, establecen una alianza, establecen un vínculo por el hecho de estar en recepción mutua y en la carta de Eddie Murphy, además, adicionalmente, no solamente están en recepción mutua, que ya establece una alianza, como decía, sino que además están en trígono. ¿Qué significa eso? Que este Marte en Cáncer está ayudando a esta luna Escorpio con sus retos y esta luna Escorpio está ayudando a este Marte en Cáncer con sus retos. Entonces, la recepción mutua sigue funcionando, la recepción mutua se va a dar, o sea, esa alianza entre planetas va a funcionar independientemente de cuál sea la dignidad que tengan esos planetas desde el punto de vista de esas categorías de regencia, domicilio, exaltación, perdón, de regencia, exilio, exaltación o caída. Bien, bueno, espero haber contestado la pregunta de José con esto que les planteaba. En cualquier caso, noten que el hecho de tener la Luna en caída y Marte también en caída, no se refleja en ningún tipo de limitación dentro de lo que sería el desarrollo personal de Eddie Murphy, ¿no? Que efectivamente es uno de esos superactores de Hollywood que ha ganado efectivamente millones a través de sus películas y que se ha desarrollado no solamente como actor, sino también como productor y desarrollando diferentes negocios, en fin, ¿no? Digamos que ha sido un personaje exitoso, ¿no? Sin entrar en detalles, ¿no? No conozco en detalle la biografía de Eddie Murphy y no me voy a poner a estudiarlo ahora. Y por supuesto, como todo ser humano, tendrá sus luces y sus sombras, pero lo cierto es que a lo que voy es a que el hecho de tener a Marte, que en particular es el regente de su Sol en Aries, en caída, no lo ha limitado, no lo ha afectado en términos de poder proyectarse como un actor de renombre internacional y con una carrera extremadamente exitosa. Bien, vamos a la siguiente pregunta.
Esta nos la hace llegar Alberto, también desde Colombia. Y bueno, nos dice la alfabetización astrológica 12 con la interpretación del poeta boxeador me enseña que la investigación y comparación de cartas astrales son una gran fuente de enseñanza, más a mi forma de ver, cuando hay una biografía y unas bases escritas del personaje. Esta reflexión me parece importantísima. Una de las vías más poderosas que nosotros tenemos para aprender astrología es precisamente estudiando las cartas de personajes de los cuales tengamos información sobre su vida, porque ahí estamos observando precisamente manifestaciones concretas, manifestaciones específicas de ese potencial que vemos en la carta. Observar, por ejemplo, en este caso, la carta de Eddie Murphy y estudiar la biografía de Eddie Murphy, es algo que nos puede servir para entender la manera en la que funcionan y se manifiestan los diferentes símbolos. Entonces, simplemente totalmente de acuerdo con esa reflexión que hace Albert. Y, y luego sigue la pregunta que hace, que introduce un tema que efectivamente es muy interesante. Él nos dice aquí, ahora tengo una pregunta de interpretación. En una empresa recién constituida, ¿cuál casa y cuáles planetas son los más apropiados de analizar? ¿De qué nos está hablando Alberto aquí? Nos está hablando de uno de los usos tradicionales de la astrología, uno de los usos más comunes que se le dio a la astrología en la antigüedad a lo largo del tiempo, que es lo que se llama la astrología eleccional. Es decir, cuando yo elijo un determinado momento utilizando los indicadores astrológicos para emprender una acción, fundar una empresa, comenzar un viaje, realizar un matrimonio, en fin, esa idea de elegir un momento que desde el punto de vista astrológico resuene con las características que yo quiero de alguna forma enfatizar o favorecer dentro de esa empresa que estoy comenzando. Nosotros igual en este curso no vamos a hacer eh, eh, un, eh, em, em, una investigación en profundidad, una exploración en profundidad de este tema de la astrología eleccional, que está muy emparentado también con algo diferente que se llama la astrología horaria, que sirve, por ejemplo, para contestar preguntas. O sea, una persona tiene una pregunta y quiere saber qué es lo que la astrología dice con relación a esa pregunta, y entonces se toma el momento en el que la pregunta es formulada, en el que la pregunta le es formulada al astrólogo, y el astrólogo levanta una carta para ese momento y estudiando esa carta, llega a una determinada conclusión. Bueno, tanto la astrología eleccional como la astrología horaria son formas tradicionales y válidas de utilizar la astrología y por supuesto requerirían o sea, requerirían sus respectivos cursos eh, eh, para poder explorarlas en profundidad. Pero más allá del tema de la astrología horaria o eleccional, una vez que conocemos el momento en el cual una empresa, por ejemplo, fue constituida, como el caso que plantea Alberto, ¿verdad? Tenemos una empresa recién constituida y conocemos los datos de cuándo fue registrada, supongamos, vamos a poner un ejemplo totalmente artificial. Supongamos que alguien registró una empresa el lunes 1 de septiembre en la ciudad de Caracas, y pongamos que el registro se hizo a las 10 de la mañana. Pongamos que estos fuesen los datos. ¿Okay?
Entonces, si yo tengo esta información, perdón, disculpen, me falta aquí la diferencia horaria. Un momentito, ajá, activamos. Ok, ahora sí. Esto sería, ¿no? Esta sería la carta de esa empresa que fue registrada el 1 de septiembre del 2014 a las 10 de la mañana. Bueno, de la misma forma que cuando estudiamos la carta natal de un individuo, utilizamos el mandal astrológico y las diferentes casas para hacernos una idea del potencial de ese individuo, de las tendencias de ese individuo. Bueno, aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, el hecho de tener Júpiter en Leo, en el medio cielo, sabemos que Júpiter es un planeta asociado a la expansión, a la proyección pública, se encuentra en el medio cielo, que es el punto más alto de la carta, y además en el signo de Leo. Esto ya nos estaría hablando de una empresa que tiene la tendencia a proyectarse públicamente de una manera significativa y a transformar esa proyección pública en una vía de generación de ingresos, en una vía de productividad, porque ese Júpiter en Leo, en el medio cielo, estaría rigiendo a Sagitario en la cúspide de la casa 2, que es la casa de los bienes. Por otra parte, el hecho de tener tantos planetas en la casa 1, Saturno, Marte y Leo, me estaría hablando de la energía que puede tener esa empresa en términos de proyectos, en términos de poner cosas en marcha, en términos de luchar por establecer su espacio, su nicho dentro del mercado. En fin, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que al final, salvando las distancias y entendiendo que no estamos hablando de una persona, sino que estamos hablando de un ente que ha sido fundado y que tiene una proyección en términos de organización, en términos de empresa, o sea que no estamos hablando de un ser humano, sino de un proyecto que ha sido puesto en marcha por seres humanos. Lo cierto es que el lenguaje astrológico nos sigue sirviendo para describir esa realidad. Así que a la pregunta de cuál casa y cuáles planetas son los más apropiados de analizar, en realidad hay que analizar toda la carta y hay que analizarla en la forma eh, eh, orgánica que hemos venido practicando. Es decir, si yo quiero conocer las finanzas de la casa, de la empresa, me tengo que concentrar en la casa 2, en el regente, en el signo que aparece en la casa 2, en la cúspide de la casa 2, y en el regente de ese signo, por ejemplo, en este caso, como decía, luce bastante bien, ¿no? Una casa 2 regida por Júpiter en el medio cielo, puede ser una buena base para la productividad material. Sin embargo, no hay ningún planeta en la casa 2, así que depende mucho de la forma de utilizar esa proyección, esa imagen pública, para poder realmente transformarlo en productividad material, ¿no? En la casa 3, por ejemplo, me podría hablar de temas relacionados con la publicidad, la promoción, el mercadeo, el trabajo con clientes, o sea, para la construcción de redes relacionales, de redes de distribución. Todas esas serían maneras naturales de entender la casa 3. La casa 9 me podría hablar de las posibilidades de la empresa en cuanto a relación con el extranjero, proyección hacia el extranjero. En fin, o sea, los significados que hemos estudiado de las casas cuando analizamos la carta de un individuo, tendríamos que extrapolarlo, proyectarlo
hacia esa realidad de la empresa que estamos estudiando. Y por supuesto, que como antes, cuando hablábamos de los indicadores masculinos y femeninos, decíamos que teníamos que considerar si se trataba de la carta de un hombre o de la carta de una mujer. Bueno, aquí también tendríamos que considerar factores individualizadores de esa empresa, como por ejemplo a qué se dedica la empresa. No es lo mismo si se trata de una empresa dedicada al servicio que una empresa dedicada a la inversión de capitales, o al desarrollo de bienes inmuebles, en fin, ¿no? Digamos que hay diferentes casas que pasarían a ser más o menos importantes dependiendo del tipo de empresa. Pero de manera básica, el eje casa 2, casa 8 nos estaría hablando del aspecto financiero de la empresa, y por lo tanto los regentes, tanto de la casa 2 como de la casa 8, serían planetas particularmente importantes, ¿no? Para analizar. El Sol siempre nos estaría hablando del núcleo, de la energía de esa empresa. Júpiter nos estaría hablando de la manera en la que la empresa crece, se proyecta. Saturno nos estaría hablando de áreas en las cuales es particularmente importante la disciplina, la perseverancia, la estructura, y donde tenemos que prepararnos a realizar un cierto esfuerzo. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de la casa 1, y un Saturno en esa casa 1 habla de la capacidad para abordar este tema del esfuerzo y la estructura como vías para posicionar la empresa, pero también nos habla de ese esfuerzo que hay que realizar, nos habla de un camino que no se da de manera sencilla, sino precisamente a través de ese ir ganando territorio mediante la continuidad, mediante el esfuerzo, mediante las cualidades saturnianas. Así que, como digo, las casas y planetas que analizamos sería igual que en el caso de un individuo, un conjunto, un entramado que tenemos que ir recorriendo y que tenemos que ir considerando de manera total. Bien, nos queda poquito tiempo, nos queda eh, creo que menos de 15 minutos de esta clase, y quería mencionar el tema de los tránsitos, que prometí al comienzo que lo iba a comentar como ejemplo, como el único ejemplo con el que ustedes pueden trabajar con el programa SET9 Lite, de técnicas prospectivas, ¿no? De técnicas de prognosis astrológica. Vamos a ver de nuevo la carta de Arthur Cravan, vamos a revisar la carta de Arthur Cravan, y voy a poner en el background data la fecha de esa famosa pelea con Jack Johnson, ¿se acuerdan, no? Jack Johnson, que era el campeón mundial semipesado, y era un peleador realmente brutal, ¿no? Un peleador que tenía una capacidad realmente devastadora en el ring. Se enfrenta con Arthur Cravan, que efectivamente era boxeador, o sea, lo de ser poeta boxeador se lo tomaba en serio, o sea, realmente se entrenaba y conocía de las técnicas del boxeo, pero que definitivamente no estaba a la altura de Jack Johnson. Como les explicaba, él mintió para conseguir esa pelea. Él se presentó como campeón de Europa cuando realmente simplemente tenía un ranking alto dentro de Francia, pero no era ni mucho menos un campeón europeo. Entonces lo cierto es que ese día tienen esta pelea, y efectivamente Jack Johnson molió a golpes a Cravan, ¿no? O sea, Cravan quedó absolutamente
por el piso, literalmente por el piso. En el sexto round, Jack Johnson noquea a Cravan y Cravan dura hasta el sexto round, básicamente porque Jack Johnson estaba alargando la pelea. Jack Johnson lo podía haber noqueado en el primer round, pero estaba alargando la pelea porque él tenía un contrato en el que la pelea debía durar por lo menos 6 rounds, porque se estaba filmando y él iba a ganar algo a partir de los derechos de esa filmación. La pelea estaba pautada a 20 asaltos, pero definitivamente Cravan no tenía ninguna posibilidad de durar esos 20 asaltos. Como digo, en el sexto lo noquean y eso porque Jack Johnson alargó la pelea. Ahí pueden ver la comparación del físico entre los dos personajes. Cravan un personaje alto y definitivamente con un físico que tenía este potencial, pero fíjense en los músculos, en la masa muscular de Jack Johnson y compárenlo con Cravan, ¿no? Evidentemente, como digo, le pasaron una planadora a Cravan en ese momento. Pero al mismo tiempo, este instante se convierte en un momento eh, 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 estelar dentro de la carrera de Cravan. Es quizás el momento de su vida que más es recordado, el momento que más lo proyectó en términos de fama. Vale, vamos a ver qué podemos analizar de ese momento a partir de los indicadores astrológicos. Eh, eh, Como dije, en el Core Data tenemos la carta de Arthur Cravan y en el Background Data tenemos la fecha, 23 de abril de 1916, alrededor de las 6 de la tarde, cuando se realizó esta pelea. Activamos tránsitos. Ajá, ahí están. ¿Recuerdan lo que les dije? Que tránsitos y sinastría, efectos prácticos, es realmente lo mismo, ¿no? En este programa. No es que sean lo mismo, sino que en este programa, si yo tomo la opción de tránsito o tomo la opción de sinastría, me va a presentar exactamente la misma información. O sea, la información de la segunda carta puesta sobre la primera, solamente que la palabra tránsito se aplica cuando la segunda carta, en este caso los planetas que aparecen en rojo, los del background data, son los planetas que corresponden a una determinada fecha de un acontecimiento en la vida de la persona que estoy estudiando. Mientras que si marco sinastería, se entiende que los planetas de la segunda carta corresponderían a los de otra persona con las cuales estoy comparando la carta original, como hicimos la semana pasada cuando estábamos viendo la carta de Cravan comparada con la de André G. En este caso no estoy comparando la carta de Cravan con la carta de otra persona, sino estoy viendo cómo era el clima astrológico de Cravan en el momento de un acontecimiento importante de su vida. Bien, ¿y qué tenemos aquí? Lo primero que llama la atención es este Quirón. ¿Por qué? Porque está en la cúspide de la casa 7. Recuerden lo que hemos dicho, los ángulos de la carta, medio cielo, fondo de cielo, ascendente y descendente, son puntos particularmente sensibles. Y Cravan tenía en su carta natal a Quirón en el medio cielo. Y resulta que el momento en el cual él se enfrenta a Jack Johnson es un momento en el que Quirón también está en un ángulo de la carta, de hecho haciéndole cuadratura a su Quirón natal, pero en este caso está en la casa 7. Recuerdan que la casa 7 la describimos como la casa de la relación con el otro, donde esa relación con el otro puede establecer alianzas o se puede dar en términos de alianza. De hecho, es muy común entender la casa 7 como casa de pareja o sociedades,
pero esa idea de la relación con el otro, de entrar en contacto directo con el otro, se puede extender también a los enfrentamientos directos. De hecho, se suele decir que la casa 7 es la casa también de los enemigos frontales. Fíjense que muchas veces dentro de la relación de pareja se pasa de una condición a la otra muy fácilmente. O sea, una pareja puede funcionar durante años y en un momento dado hay una crisis, se da un divorcio y entonces esos dos personajes que estaban en alianza entran en un proceso de enfrentamiento, de confrontación. Bueno, ambos temas estarían asociados a la casa 7. La casa 7 tiene que ver con las alianzas, pero también tiene que ver con las confrontaciones directas, o sea, con esas situaciones en las cuales yo estoy viendo cara a cara a mi oponente, a lo que podríamos entender como mi enemigo o mi rival. Y bueno, precisamente esa es una situación que describe de manera evidente, de manera directa, lo que sería una pelea de boxeo. Más todavía en este caso, porque Quirón sabemos que tiene que ver con las heridas, tiene que ver con lo áspero, lo incómodo, y literalmente con esa imagen del dolor, de la herida, y efectivamente se trata de un combate en el cual Cravan tuvo una experiencia literalmente quironiana, es decir, al final, como digo, lo noquearon, ¿no? Pero fíjense que al mismo tiempo este Quirón está activando, como les decía, una posición natal de su carta, el Quirón en el medio cielo. A pesar de que lo noquean y a pesar de que sale derrotado de esa pelea, también sale fortalecido en términos de imagen pública, en términos de fama. En última instancia, es un boxeador que se enfrentó a un campeón mundial. Son relativamente pocos los boxeadores que pueden decir eso, que han logrado subir dentro del escalafón hasta el punto en el que pueden tener una pelea con un campeón mundial. Entonces, como digo, a pesar de que está presente el tema de la herida, del dolor y del enfrentamiento con un rival, todo eso también está activando su medio cielo que tiene que ver con su proyección profesional. Bueno, lo voy a dejar hasta acá porque ya no tenemos más tiempo. Sirva en todo caso este pequeño análisis de parte de los tránsitos que tenía Caravana ese día para entender de qué se trata la técnica. O sea, la idea es ver cuáles son las posiciones de los planetas, las posiciones reales de los planetas en un momento dado y cómo estarían interactuando con las posiciones natales de una persona y a partir de allí sacar conclusiones sobre cuáles pueden ser las tendencias de ese momento. El estudio de los tránsitos no es ni remotamente la única técnica con la que cuenta el astrólogo al momento de examinar el clima de una persona y observar las tendencias. Aparte de los tránsitos, tenemos, por ejemplo, las direcciones, las progresiones, o sea, direcciones, progresiones, son otras maneras de mover los planetas, pero no en función de sus posiciones reales, sino de acuerdo a ciertas reglas de carácter simbólico, ¿no? No voy a entrar en detalle en la explicación porque va más allá de lo que serían los objetivos de este curso, pero lo cierto es que efectivamente, ¿no? Tenemos otras técnicas como direcciones o progresiones, también las revoluciones. Es muy común hablar, por ejemplo, de revolución solar, ¿no? Bueno, o tal vez explique un poquito. Lo que podemos hacer, como digo, ya que se nos acabó el tiempo, en esta clase, pero para la próxima clase
Les hablo un poco, nada más que a modo de presentación, sin entrar en detalle, de lo que son las diferentes técnicas, de lo que son las direcciones, las progresiones, las revoluciones, y podemos mencionar algunas otras técnicas como el estudio de eclipses o el estudio de ingresos solares en determinados signos, en fin, ¿no? Podemos hablar un poquito de simplemente a modo de presentación, a modo de que ustedes tengan una idea de más o menos de qué se trata, pero por supuesto que sin la intención de explicarlo en detalle o de trabajar con ejemplos de esas diferentes técnicas, entre otras cosas, porque como les expliqué antes, el programa no nos lo permite, ¿no? La versión light del set no nos permite trabajar con otra cosa que no sean los tránsitos. En cualquier caso, con los tránsitos ustedes ya tendrían una primera herramienta muy útil para entender el clima que los puede estar rodeando en un determinado momento. O sea, si tengo que negociar con otra persona, no sería bueno hacerlo en un momento en el que tengo a Marte transitando por mi casa 7, por ejemplo, el planeta del conflicto en la casa de las alianzas, y así sucesivamente. Bueno, como digo, la semana que viene podemos extendernos un poquito más en este tema de los tránsitos. Por lo pronto lo dejo hasta acá y bueno, me disculpan que me extendí bastante en las preguntas y en esa presentación que les hice al comienzo de las opciones que podían tener para otros cursos una vez que este termine. Y entonces, bueno, al final tuvimos que correr con estos minuticos que dedicamos al tema de los tránsitos. Pero como digo, la semana que viene, ya con más calma, me extiendo un poquito más en lo de los tránsitos, que aunque sea una técnica básica, y como digo, para hacer un verdadero trabajo de análisis que hay que usar otras técnicas, es un muy buen punto de partida. O sea, tener una idea de por dónde nos está pasando Saturno, por dónde está pasando Urano, por dónde está pasando Plutón, tener una idea general de la ubicación de los planetas en nuestra carta en un momento dado, es algo que nos puede ayudar mucho a entender nuestros momentos, a entender etapas de vida y a tomar decisiones de una manera mucho más informada. Bien, entonces como digo, lo dejo hasta acá. Gracias como siempre por acompañarme y bueno, será hasta la próxima clase.